por esta mañana. Gracias porque nos tienes juntos para meditar sobre tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, por favor. Buenos días, que Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a compartir este tiempo de la palabra del Señor. Estamos estudiando el libro de Romanos y hoy corresponde estudiar el capítulo 7 y 8. 7 y 8 de Romanos. Y la semana anterior el pastor Luis estaba compartiendo, recordarán ustedes, respecto del pecado, el sistema del pecado que se insertó en la humanidad y contagió desde los inicios a toda la creación. Y ese pecado no ha ido menguando, ha ido tomando fuerza, ha ido tomando cuerpo, se ha ido anidando en cada uno de nosotros, varones y mujeres, en el ser humano en general. Y nos ha ido llevando a un deterioro moral cada vez más impresionante. Y reflejo de eso son los titulares de prensa que los vemos cada mañana. Las pasiones pecaminosas han ido saliendo a flote en el ser humano. Y la injusticia es la mayor evidencia de aquel que practica el pecado. La injusticia es el nacimiento. Es el reflejo de aquellas personas que no han experimentado ni han sido rescatadas con el poder del Evangelio. Ahora, si somos conscientes nosotros, debemos también pensar, o seguramente pensamos y meditamos durante la semana que transcurrió, que también somos parte de esto, somos presa de esto. El pecado se ha tomado nuestra mente. Los pensamientos que tenemos no están ajustados a lo que Dios quiere. Nuestros ojos miran no cosas que son agradables ni santas. Nuestra boca dice cualquier cosa menos la verdad. Nuestras manos. En resumen, el pastor Luis mencionaba que todos nuestros miembros están esclavizados a este sistema del pecado. Y quizás usted está luchando y vino esta mañana con un pecado a cuestas, con algo que resolver, con algo todavía que usted está luchando, que se está desesperando y usted no ha doblegado al pecado, sino que el pecado lo ha doblegado a usted. Quizás ha caído en lo más profundo o está al menos en caída libre. Pero déjeme decirle que a Dios no le interesa qué tipo de pecado usted está viviendo, ni cuán profundo usted está. A Dios lo que le interesa es que usted conozca a través de la palabra que para usted hay un plan de salvación, hay un plan de redención, hay una propuesta de vida para aquel que vive en esa condición. Yo quiero preguntarle esta mañana, ¿quién manda en su vida? ¿Quién manda en su vida? Quizás usted está pensando, manda mi esposa, los que son casados, o manda mi esposo, se hace todo lo que se diga en casa, lo que el marido o el esposo dice. Quizás algunos están diciendo, no, en mi entorno manda mi suegra, manda mi suegra. Otros quizás dirán, no, mandan mis jefes, ¿no? Porque de ellos dependen las cosas, las decisiones, el ingreso, el salario, el trabajito, hay que cuidar. Y hay que ir en esa línea, en ese nivel. Quizás otros manda el miedo, hacen las cosas por temor, son motivados por la inseguridad, porque han sido presas del pánico. Y quizás otros en su vida están mandando el pecado. Está mandando el pecado. ¿Tiene alguien derecho a controlar su vida? ¿Tiene alguien derecho? Vivimos en una sociedad, en un tiempo donde los derechos humanos los peleamos, los defendemos. Pero ¿alguien tiene derecho a mandar en mi vida, en la suya? ¿Hay alguien al cual usted
esté dispuesto a cederle el control? ¿O no hay ese candidato, no hay esa persona? ¿Es usted lo suficientemente fuerte y hábil para controlar sus deseos, sus pasiones, sus pensamientos, sus inclinaciones? ¿Quién es su dueño? ¿Quién es su dueño? El apóstol Pablo en el libro de Romanos nos empezará a decir y a relatar que hay algo que nosotros debemos identificar esta mañana. De los 2 capítulos que vamos a analizar, yo quiero decirles 3 puntos. 3 puntos. Y quiero que preste mucha atención, por favor, que haga un esfuerzo. Usted viene más de día, a las 11 de la mañana, viene bien dormido, bien desayunado, ¿no es cierto? Así que no se acomode en la banca para dormir. Haga el esfuerzo, que no le gane el hambre para el almuerzo. Ponga atención, porque lo que Dios tiene para usted es algo muy importante. Vamos a leer lo que dice a Romanos, el capítulo 7, los versos del 1 al 6. ¿Me acompañan, por favor? Es importante traer Biblias. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto de muerte o para muerte. Versículo 6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Si bien es cierto, aquí está relatando una cuestión del matrimonio, una cuestión de pareja, los detalles sobre qué debe hacer una persona si muere el otro, si muere su cónyuge, no es la esencia de la enseñanza que Pablo quería hacerlo. Los detalles lo va a decir más adelante, lo tomará en parte Mateo y Pablo mismo en Corintios. Va a entrar ahí en algunas cosas bien específicas sobre este tema. Pero lo que se está acá mencionando es que el apóstol Pablo tenía el interés para mostrarnos y para enseñarnos que como creyentes tenemos relación, como seres humanos tenemos relación con la ley y con la ley del pecado. Con la ley del pecado, que estamos atados a ella, que tenemos obligaciones, que tenemos responsabilidades allí. Entonces yo quisiera, por favor, que ustedes vean esta analogía, este parecido, esta similitud, donde Pablo expresa que el cristiano tiene relaciones con la ley y afirma que somos esclavos de la ley del pecado. Quien no se considera que es un pecador, nunca va a tener la necesidad de buscar un salvador. Quien nunca asume que está enfermo, nunca va a ir al médico. Entonces es importante que nosotros entendamos que estamos o que somos esclavizados a la ley del pecado. Este ejemplo nos dice, ¿verdad?, que si la esposa, si muere uno de los dos, el cónyuge, en este caso si muere el marido, la mujer dice queda libre de esa relación y queda libre de esas obligaciones y tiene la oportunidad de reconstituir su matrimonio, hacer otra segunda nupcia y cosas por el estilo. Pero si busca hacerlo, dice, ella será considerada adúltera. Es necesario entonces que se rompa esa relación. La ley cumple, miren, la ley cumple con la función de mostrarnos las normas divinas. ¿Ustedes saben los 10 mandamientos? Sí, yo tomé la lección el día miércoles al estudio bíblico para todos y no llegamos a la cuarta. Sí, la verdad no llegamos y estudian años Biblia
No llegamos a la cuarta. ¿Cuál es el primer mandamiento? Muy bien. ¿Y el último? ¿Ah? No me acuerdo, dice por ahí. No. No codiciarás. No codiciarás es el último, ¿no? Lo cierto es que pensamos nosotros que somos tan chéveres, tan buena gentes, tan personas súper, ¿verdad? Que no somos malos. ¿De qué nos vamos a arrepentir? No tenemos necesidad de cambiar. Como somos, estamos bien. Pero la palabra del Señor me dice que cuando yo me acerco a la ley de Dios, las normas divinas me muestran a mí y tienen la función y el propósito de revelarme lo malo que soy, lo pecador que soy. Por eso a muchos no nos gusta abrir la Biblia, porque la Biblia me dice de qué pata cojeo y me pide compromisos, me exige cambiar. Ahora, el texto que acabamos de leer dice que yo debo morir a la ley, que estoy atado, que me esclaviza, que necesito ser libre. Entonces el primer punto que yo le quiero decir en esta mañana, recuerden son 3, el primero es la necesidad de morir para vivir. Es necesario morir para vivir. ¿A quién vamos a matar? La ley siempre va a estar. La ley está vigente y siempre va a estar. El que debe morir, o los que debemos morir, somos nosotros, los que practicamos y persistimos en el pecado. Entonces, aquí viene una ilustración, algo que estaba pensando. Miren, aquellas personas que conducen necesitan obligatoriamente tener una licencia para conducir. Y para obtener esa licencia es necesario tener que dar algunas pruebas, ¿verdad? Y conocer la ley de tránsito. Saber cuáles las infracciones de primera, de segunda, de tercera, ¿no es cierto? Cuáles son las penalidades, las consecuencias y los puntos menos que le van a aplicar. Y usted se estudia y se aprende y va y da el examen. Usted aprendió la ley de tránsito. Ahora ya tiene el documento y sale a la calle. Igual se pasa el rojo. Igual se parquea donde no debe. Igual excede los límites de velocidad. No es problema de la ley. Ahora, pero usted es consciente de la ley, porque usted la estudió, la leyó. Alguien le pasó el folletito, le pasó las preguntas, ¿verdad? Usted estudió la ley. Pero usted necesita algo en su interior para que usted pueda poner el pie en el freno el momento que pone el semáforo a rojo. Usted necesita algo, un poder especial interno para que le ayude a actuar en lo que es correcto. Porque la ley por sí sola no nos ayuda mucho. Entonces nos gana nuestra humanidad, nos gana nuestra carnalidad, nos gana el viejo hombre y nosotros aceleramos, nos pasamos, infringimos a cada rato la ley. Ahora, la ley por sí sola, dice el texto, no es mala. Es buena, es santa, nos ayuda a ver lo malos que somos, pero nosotros necesitamos liberarnos de eso. Y a veces caemos en el legalismo, en el fariseísmo, ¿sí? Y caemos en cosas que Dios no nos llama a hacer. Buscamos mecanismos propios para salir de eso. Necesitamos entonces con urgencia morir para vivir. Una cosa es estarse muriendo, ¿verdad? Y otra cosa es tener ganas de morirse. Yo quisiera que muchos hoy tengan ganas de morir. Que le den muerte al pecado. Que le den muerte a aquello que usted está luchando. Aquello que hasta este fin de semana, hasta ayer en la noche usted dijo, Dios, ya no lo voy a hacer, pero volvió a caer. Yo quiero que usted identifique, que le pida al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios,
Señor, esta es mi debilidad y yo necesito morir a esto hoy. Yo quiero traer a la cruz de Cristo y quiero librarme de esto que me ata, que me daña, que me destruye, que me enferma. Hoy necesito, porque el Señor dice en Romanos 6:14 que no dejará que el pecado se enseñoree sobre nosotros. Eso es algo hermoso. El Señor no quiere que el pecado rebase su vida, su capacidad de decir no, y del pecado llevarlo a la muerte. Dios le invita a que usted identifique el pecado y lo traiga a la cruz de Cristo y usted le dé muerte al pecado en el nombre de Jesús. Entonces hay salida, eso es hermoso. Hay una respuesta del cielo. El pecado no se va a enseñorear de nosotros. Él quiere que pasemos de estar bajo la ley a estar bajo la gracia. Bajo la gracia. Las viejas obligaciones, los viejos poderes, las viejas pasiones del sistema del pecado serán cosa del pasado. Serán cosa del pasado. El creyente también comete pecados. El creyente también vuelve a caer. Y le sucedía lo propio a Pablo. Permítanme leer capítulo 7, los versos del 13, del 14, ¿sí? Desde el verso 14 hasta el 23. Ustedes pueden identificar en sus Biblias, igual me acompañan. Verso 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, dice Pablo. Y se supone que ya tuvo la conversión. Se supone que ya tuvo encuentro con Cristo. Y dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Es ahí que sabemos muchos Biblia, pero no podemos hacerlo. Porque no tengo el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Verso 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hay solamente dos maneras de vivir. O vivo atado, esclavizado al pecado, vivo según la carne. Y el apóstol dice que yo necesito hacer morir las cosas de la carne. Y las cosas de la carne son cosas que al Señor no le agrada. Son cosas que el Señor identifica que como ofensas. El pecado es todo aquello que le ofende a Dios, todo aquello que transgrede lo que Dios me pide, todo aquello que le genera una falla. Le hemos fallado a Dios de muchas maneras. Ahora es necesario que yo me libere de eso, que dé muerte, y la segunda manera para vivir es a través del Espíritu. Tengo dos opciones: o persisto vivir en la carne o puedo vivir en el Espíritu, en el nuevo sistema que el Señor me da, en esa nueva esperanza, Ahora nosotros como creyentes debemos reconocer que el control de nuestras vidas no las tenemos nosotros mismos ni los demás, únicamente tenemos que entregarle al Señor, al Espíritu Santo. Entonces esta mañana yo quiero animarle en este primer punto que usted piense en la necesidad de no regresar a su casa, a su lugar de destino, con su pecado sobre sus espaldas. Hoy usted tiene que dar muerte a ese pecado. Experimente la conversión. Deje que Dios lo justifique. Experimente la justificación de Dios.
Y el libro de Romanos es tan hermoso porque el libro de Romanos es el tratado teológico que el apóstol va a plantear para todo creyente, para tener elementos y recursos de defensa de nuestra fe. Entonces, si yo no entiendo cuál es mi fe, por qué creo en Dios, quién es Jesucristo, cuál es la obra del Espíritu Santo, no tengo mis bases sólidas sobre mi creencia. La justificación es algo que debemos entenderla. Y resultaría algo así como una palabra difícil de digerirla, pero déjenme ponerla en estos términos sencillos. La justificación es ser tratado de manera justa. Es ser tratado de manera justa. Ahora, si somos pecadores, somos arrastrados con todos nuestros miembros a hacer los deseos pecaminosos, la factura que nos debería esperar es la muerte. Pero la justificación en Cristo es ser tratado como justos. Y la justificación consiste en que el ser humano entienda la obra de Jesucristo, que es entender que Jesucristo bajó, dejó su trono, se hizo forma de hombre, murió en la cruz por nuestros pecados, que fue sepultado, que resucitó y que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre. Si yo creo en eso, automáticamente soy justificado. No necesito hacer ninguna obra humana. Automáticamente Dios me pone 0 kilómetros. Estoy justificado. Pero una vez justificado, Dios me dice: ya estás justificado, ahora te separo y te santifico. Y me aparta para vivir de manera santa, para que no regrese a tener las conductas, los hábitos, las ataduras que antes tenía con la ley del pecado. Ahora soy consciente que las cosas que estaba haciendo ofendían a Dios. Es importante entonces que usted, que quizás está encadenado, atado, desesperado, hoy decida dar un paso de victoria y de asistencia sobrenatural a través del Espíritu Santo. Quizás usted ha probado alguna clínica, algunas terapias, ha probado algunas opciones para dejar su estilo de vida. ¿Por qué no prueba el poder sobrenatural de Dios? ¿Por qué no prueba dejar su pecado ante la cruz? No siga insistiendo. Cuando yo decida, cuando yo quiera, cuando ponga un poquito de voluntad, de carácter, yo puedo dejar las drogas, yo puedo dejar la pornografía, yo puedo dejar de estafar, yo puedo dejar de ser infiel. No es con la fuerza de la voluntad del hombre, es con el poder del Espíritu. Pero para eso es necesario morir para vivir. Si yo me acerco a Jesucristo, entrego mi vida, muero yo y le entrego el control de mi vida a Cristo Jesús, entonces soy hijo de Él. Y voy a tener asistencia no del 911, no de un seguro social privado. Voy a tener la asistencia del mismo Padre Celestial, de su amado Hijo Jesucristo y del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué tremenda cobertura! ¿Eh? ¡Qué tremenda cobertura! Así que no deje pasar, decida hoy morir, decida hoy vivir para Cristo. La segunda cosa que le quiero mencionar es que si yo ya estoy en Cristo Jesús y he sido justificado y creo que Jesús vino, perdonó mis pecados, resucitó y está a la diestra de Dios Padre y me da una vida nueva, una vida diferente, me ha apartado para vivir de manera santa, entonces Pablo dice en Romanos capítulo 8, verso 1. ¿Me ayudan a leer, por favor? Si lo hacemos al unísono, quienes tenemos Reina Valera. Ok, 1, 2, 3. Ahora pues, muy bien.
Vamos a hacerlo fuerte, porque no entendí lo que dijeron. Vamos a hacerlo fuerte, ¿sí? Y respetando las comas ahí, y los varones más fuerte, por favor. 1, 2 y 3. Amén. Qué hermosa declaración de Pablo. Qué tremenda declaración. No hay ninguna condenación para el que está en ¿quién? En Cristo Jesús. Pablo tenía la certeza del regalo que Dios le había hecho, ese regalo de gracia. Mira, ven, yo te justifico, las cosas están saldadas, ahora tienes un espíritu que te va a guiar y ahora sí, desde tu interior tienes la fuerza para poner el freno en el pedal y cumplir la ley. No pasarte el rojo y tener una vida más ética, más moral, más correcta, más digna. ¿Por qué? Porque he cambiado tu corazón. Dios hace esa transformación. Si lleva usted su carrito al mecánico, ¿verdad? ¿Y qué tal si solamente le da una mano de gato por afuera y le deja ese motor falluco, ¿no? Le deja todavía averiado? Usted corre serio peligro. Dios interviene adentro mismo, en su corazón, para que usted tenga seguridad. Pero la condición de no ser condenado, de no estar en condenación, es estar unido en Cristo Jesús. Si yo doy muerte a este sistema de pecado, a este régimen de la carne vieja, ¿sí?, que me atrae, que me seduce, estoy en libertad de poder contraer otra vez matrimonio y de tener una relación diferente ahora con Cristo Jesús. Ahora me debo a Él y legalmente le pertenezco a Él. Entonces tengo obligaciones con Cristo Jesús. Tengo responsabilidades, tengo nuevas normas de vida que son ahora normas de vida santa, buenas. Aquí hay varios padres. Y cuando ya empiezan los hijos a ser adolescentes, como hijo empezamos a escuchar de los padres un discurso, ¿no? Si no te gustan las reglas de esta casa, allá está la puertita, hasta luego. Porque mientras vivas bajo este techo, vas a tener que cumplir las reglas que hay en esta casa. Creo que nos han dicho a todos, ¿no? Nos han dicho a todos. Porque vivimos bajo su cobertura. Cuando yo paso a vivir acá bajo la cobertura de Cristo, vivo bajo su soberanía, vivo bajo su techo. Entonces no puedo vivir como me da la gana. Tengo que vivir cumpliendo lo que la palabra del Señor me dice. Porque ahora ya conozco y soy consciente y tengo el poder del Espíritu Santo para poder hacer lo que Él me demanda. Romanos 8, el verso 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no tengo nada que ver acá. Soy libre. Soy libre. Yo no sé, pero las personas cuando están presas, están detenidas, son las únicas que valoran conscientemente lo que es el valor de la libertad. Y quienes somos libres, al menos de las rejas, ¿verdad?, no vivimos con esa conciencia. Somos libres en Cristo Jesús, pero tenemos una mentalidad prisionera al pecado. Si pertenezco ahora a Cristo y soy de Él, ahora tengo un espíritu de vida. El Espíritu Santo mismo me ayuda, me asiste para salir adelante en las cosas que las pruebas, que las tentaciones se me va a poner al frente.
El mismo Espíritu de Dios que levantó a Jesucristo de los muertos va a venir a socorrerme para sacarme, para levantarme. Ahora, tan pocas veces hemos pedido la asistencia del Espíritu Santo. Hemos pedido tantas cosas a Dios. Papá Dios, por favor, dame esto, dame lo otro, ayúdame, necesito, quiero, consiénteme, mímame, ¿no es cierto? Jesús, te doy gracias por darme tu vida, por haber muerto en mi lugar, por perdonar mis pecados. Pero no pedimos, no somos conscientes que el Espíritu de vida, el Espíritu Santo, nos puede levantar de esa situación que estamos caídos. Versículo 9, Romanos 8:9. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? Quien no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Hay mucha gente que dice: ¿y cómo buscar esta experiencia religiosa del Espíritu Santo? ¿No? El Espíritu Santo no juega a las escondidas. El momento que usted acepta a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, ese momento el Espíritu Santo viene sobre usted y usted es sellado y dice: usted es propiedad de Dios y tiene el derecho de ser llamado hijo de Dios. Desde el momento que usted aceptó a Cristo Jesús en su vida como su Señor y Salvador, usted tiene el sello de Madeín hecho en los cielos. Si usted no ha recibido a Cristo, no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de Él. Está sin la cobertura de Él. Está a expensas de volver a ese régimen de pecado. Cuán importante es entender entonces el versículo 9. Ese Espíritu es dado solamente a los que creen. Y cantábamos aquí: creo en ti, creo en ti. Varias veces lo repetimos, ¿no? Varias veces lo repetimos. Salimos de aquí al final a la 1 de la tarde y salimos incrédulos. ¿Será que Dios me va a ayudar esta semana? ¿Será que me va a otorgar el milagrito que le pido? Y volvemos y nos enganchamos en nuestras fuerzas. Versículo 15, 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de... Gracias por esas 2 o 3 personas que siguen la prédica. De adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Estoy ligado en Cristo, tengo el Espíritu de vida, tengo el Espíritu de Dios y tengo el Espíritu de adopción. Tengo la libertad de llamarle a papá Dios así: papito. Qué hermoso. Soy tu hijo, me libraste de toda condenación. ¿Sabe que Dios es justo? Dios es juez. Y de esta característica o de este atributo nos estamos olvidando de predicar y de recordar en el día a día. No, Dios es bueno, Dios es amoroso, misericordioso, compasivo, bondadoso. Pero nos olvidamos que Dios es justo y Dios es juez. Y un día vamos a estar en el tribunal de Él para recibir su veredicto. Algunos, acusación por no haber creído en Jesús. Y otros, liberación. Dios conoce todas las cosas, desde la eternidad hasta la eternidad. Él conoce sus pecados desde el vientre de su madre. Él conoce todo lo que usted hizo hasta este momento. Y con toda esa información vamos a llegar delante de Él y vamos a recibir ese juicio que es inevitable. ¿Usted está preparado para presentarse al tribunal? ¿Está preparado? Ese veredicto es verdadero y ese veredicto va a prevalecer la justicia. Si
yo he recibido a Cristo, debo tener la certeza que no hay condenación para mí. No hay condenación. Jesús me ha perdonado y el pecado no se enseñorea más, ni tampoco me domina. ¿Qué tal si hacemos un ejercicio? ¿Sí? Vamos a repetir todos a la cuenta de 3. No hay condenación en Cristo Jesús para mí. ¿Sí? No saben seguir indicaciones. Les dije a la cuenta de 3. O yo estoy perdiendo la memoria, no sé si ya conté 3. Ok, a la cuenta de 3, pero fuerte, porque aquí no nos escucha ni el guardia lo que está pasando, ¿no? No hay condenación en Cristo Jesús para mí. 1, 2, 3. ¿Lo creen? ¿Se apropian? No hay condenación. No hay condenación. No hay temor a morir. Porque estamos preparados para cuando nos llame. Muy bien. Primer punto, ¿cuál era? La lección. Si no, regresamos otra vez. La necesidad de morir para vivir. El segundo. No hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús, lo que acabamos de declarar. Y la tercera cosa, es necesario o es urgente volver a vivir. Es urgente volver a vivir. Necesito morir al pecado. Necesito tener la seguridad que no hay condenación si estoy en Cristo Jesús. Y necesito volver a vivir de una manera diferente a la que vivía acá. Ya no en mis fuerzas, ya no tratando de hacer las paces con Dios, creando sistemas religiosos, haciendo cosas o méritos eclesiásticos, nada que ver. Necesito hacer lo que acá el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios me va a ir mostrando. Hemos dicho que el Espíritu Santo es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Las 3 personas en una sola, en la bendita Trinidad. ¿Por qué le hemos descolado al Espíritu Santo? Tenemos que pedir dirección de Él. El Espíritu Santo, ¿qué hace cuando estamos acá? ¿Qué hace cuando estamos acá? Cuando no somos creyentes, seguimos en el mundo, ¿no? La palabra del Señor dice en Juan 16, 8, verso 9, que el Espíritu Santo convence al mundo de justicia, de juicio y de pecado. Ojo, aún sin tener a Cristo, el Espíritu Santo está obrando y actuando, dándonos la convicción de lo que está mal. Si somos creyentes, el Espíritu Santo me dice, acá yo mentía y robaba y no tenía conciencia de eso. Acá el Espíritu Santo me ayuda y me dice, lo que acabaste de hacer está mal. Acabaste de mentir, tienes que hablar verdad. Acabaste de ser grosero, tienes que pedir disculpas, tienes que pedir perdón. Esa vocecita, esa conciencia, es el Espíritu Santo hablando a su espíritu. El Espíritu Santo plantea también la necesidad de nacer de nuevo. ¿Recuerdan la historia de Nicodemo? Él estaba en la conversación y de pronto dice, ¿cómo puedo nacer de nuevo si ya soy un hombre adulto? ¿Cómo puedo entrar en el vientre de mi madre? Y esto de nacer de nuevo no entiendo. El Espíritu Santo hace nacer de nuevo. Y él dice, es necesario que todo tiene que nacer de nuevo para conseguir la victoria. Mente, ojos, alma, cuerpo, espíritu, manos, todo tiene que ser. Algunas personas piensan que el Espíritu Santo es como el eslogan de Star Wars, que la fuerza te acompañe. No, el Espíritu Santo es una persona.
A esa persona también tenemos nosotros como creyentes el privilegio y el acceso de contar con Él las 24 horas del día, y tenemos la oportunidad de ser guiados por Él. Pero ¿cómo nos va a guiar si nosotros no acudimos a Él? ¿Cómo nos va a asistir? El Espíritu Santo, ahora Él tiene dominio sobre nosotros. Y al estar bajo su dominio, nos ha librado de la condenación, nos ha librado del juicio y nos ha librado de la muerte. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, 1 Corintios 3:16 dice que el Espíritu Santo es templo. No, perdón, el cristiano. Somos templo del Espíritu Santo. Ahora, si somos templo del Espíritu Santo, tenemos que vivir bajo las reglas, estamos viendo bajo su techo, bajo las condiciones que el Espíritu Santo nos ha establecido, que es en santidad. Entonces ya nos podemos dar el lujo de grafitear nuestro cuerpo, ¿no? De tatuarnos. ¿Por qué no consumimos, por qué no ingerimos gasolina de avión? Experimentamos cosas nuevas en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? La gente se inyecta drogas, se inyecta un montón de cosas. ¿Por qué no ingerimos o comercializamos como bebida energizante gasolina de avión? Porque nuestro cuerpo no está diseñado para eso. Cuando vivimos bajo el dominio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo me va a decir: esto te conviene, esto no te conviene. Esto te es lícito, esto te es permitido y esto no. Necesitamos aprender a vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu es hacer morir las actitudes y las conductas que provienen de este lado, que provienen de la carne. Yo no puedo decir que soy creyente y tener actitudes de acá. Tener conductas viviendo acá, perteneciendo a este techo, teniendo conductas y comportamientos igualitos que los de acá. Tengo que decidir si soy de Él, soy completamente. Y quisiera que hagamos una evaluación de estas actitudes y conductas que proceden de la carne. Gálatas hace un listado y Romanos también. Y Gálatas 5, del 19 al 25, está aquí este listado. Usted puede revisarlo en casa con más detalle, hace un test y usted puede poner chic o no, ¿no es cierto? Un clic, hacerse una evaluación. Dice: las obras de la carne, las de acá, son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Os advierto, como los he dicho antes, los que practican tales cosas, negado el acceso. Es decir, que si yo vivo en el Espíritu, no participo de ninguna de estas cosas y tengo acceso al reino de Dios. Hay algunas otras cosas más que Romanos sigue diciendo, entre ellas, voy a leer porque tengo todavía un poquito de tiempo. Voy a leer lo que dice Romanos, el capítulo 3, los versos del 11 al 19. Por favor, usted me puede seguir en su Biblia o anota la cita y luego lo revisa. Romanos 3, los versos del 11 al 19. Donde Dios hace 14 acusaciones al ser humano. Y nos dice, no hay justo ni siquiera uno. Todos se desviaron. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios, todos se desviaron, todos se hicieron inútiles, no hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante, como el mal olor de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras, veneno de serpientes gotea de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar,
Siempre hay destrucción y sufrimiento en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor absoluto de Dios. ¿Qué tal? Pero estas cosas que digo también encontramos aquí. Lamentable, ¿no? Lamentable. No debería ocurrir eso así. Debemos pensar en las cosas del Espíritu y pensar en el Espíritu. Cuando el Espíritu viene sobre los que han recibido a Cristo Jesús, estamos sellados y el Espíritu tiene que dar testimonio que somos hijos de Dios y tiene que florecer el fruto del Espíritu, que ustedes conocen, que son nueve características, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, no es que tengo amor, pero no tengo dominio propio. O tengo las 9 cosas del fruto o no tengo nada. Y solamente es posible no en mis fuerzas, sino en la asistencia del Espíritu sobre mí. Si acá la mayor evidencia, se había dicho la semana anterior, del sistema, de la corrupción, del pecado, de la contaminación que ha tomado todos los miembros del cuerpo del ser humano, es la injusticia, la mayor evidencia. Acá, la mayor evidencia de vivir guiados, asistidos, de ser hijos de Dios por el Espíritu Santo, es la justicia. Es la justicia. Y es que el pueblo de Dios es un pueblo de bien, es un pueblo chévere. Es un pueblo rescatado, es un pueblo agradecido, es un pueblo educado, es un pueblo que habla bien, que se porta bien. Es un pueblo amable, es un pueblo que hace las cosas buenas, que decide y propone en su corazón hacer las cosas buenas, hacer las cosas justas. ¿Dónde usted va a decidir quedarse? ¿Como espectador? Hay mucha gente que viene a esta congregación durante años, pero todavía no ha dado muerte al pecado. Todavía sigue yendo a las procesiones para saldar cosas con Dios. Todavía tiene miedo a morir. Todavía no depende del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere hacer un trabajo con nosotros, con cada uno. Pero es necesario que le digamos: Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Vamos a escuchar la siguiente canción. Presente en aire, hazte presente en brisa, hazte presente en el silencio, en la oración, en la alabanza, en mi voz. Pero ven, ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Ayúdame a ser digna para ti. Transforma el desierto en mi interior. Refresca tú mi alma, sé mi fuerza, mi consuelo, mi salud y mi paz. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, ven.
presente en aire, hazte presente en brisa, hazte presente en el silencio, en la oración, en la alabanza, en mi voz, pero ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven. Les quiero comentar dos situaciones que pasaron en mi vida cristiana. Yo fui invitado a los 12 años a una iglesia por primera vez. Y cuando entré, llegué al tiempo de alabanza. Había mucha algarabía, había mucho volumen, había danza, había gente que oraba en voz alta, gente que gritaba, gente en el piso. Y había algunas manifestaciones que en ese momento yo no entendía. Y me asusté, pero hablaban del Espíritu Santo. Y yo bajé mi expectativa de interesarme por el Espíritu Santo. Ese fue un episodio en mi vida inicial en la vida cristiana, al visitar una iglesia. Pasó el tiempo, en un taller, en un retiro del equipo de restauración hace unos años también atrás, estaba un hermano ministrando y él sintió ser guiado por el Espíritu Santo a orar por el equipo pastoral de Batán. Y él dijo: si hay un pastor aquí en el grupo, por favor, que pase acá adelante para orar por él en representación del equipo pastoral. Estaba yo ahí presente. Con esa primera experiencia, ¿sí? Mientras este hermano oraba, iban algunas señoras cayendo. Él estiraba el brazo y algunas personas iban al piso. Con esa experiencia previa, yo pasé con cierto recelo y escepticismo y dije: ok, aquí este señor a mí no me va a tumbar. ¿Sí? Primero, era un señor grande, era fuerte, ¿no? Estaba sobre unas 3 graditas. Y yo dije: ok, voy a tomar la distancia prudente, así que de tal manera él no le voy a dar chance de que me toque ni me empuje. Y él efectivamente no tenía el espacio para tocarme ni para botarme. Yo pasé adelante, me cuadré bien por si acaso, ¿sí? Puse freno de mano ahí. Y él empezó a orar y yo no cerré los ojos y le estaba viendo a él los zapatos, ¿sí? Él seguía orando y estaba sintonizado, sí, con la oración y orando. Y él oraba, yo no recuerdo qué decía, pero en un momento alcé a ver y del cielo, el cielo se abrió y bajó una bola de color naranja y se posó en mi frente y me desplomé. En este cuerpazo me desplomé. Me fui al piso, ¿sí? Sentí que me desvanecí. Atrás mío estaba mi esposa y algunas otras hermanas, me cogieron y me acostaron ahí, ¿sí? Y yo estaba con la lucha de abrir los ojos, ¿sí? Quería abrir los ojos y no podía. Y la bolita esa así daba las vueltas aquí, ¿no? Así. Y todo era naranja. Y yo quería abrir los ojos y sentí que empecé a llorar, se me iban las lágrimas. Y quería abrir los ojos y entré en desesperación. Y escuché una voz que me decía: tranquilo, soy yo. No me dijo nada más. Me dijo: tranquilo, soy yo. Para mí fueron segundos que pasó eso. Mi esposa dice que estuve allí llorando acostado unos 10 minutos. ¿Sí? Que seguían trayendo Kleenex, pero estuve allí 10 minutos, ¿no? Esa fue la segunda experiencia, no una experiencia religiosa como dice Ricardo Arjona, ¿no? Fue una experiencia que no la busqué,
¿sí? Que no la busqué, que no estaba planificada, que no estaba pautada en el programa, nada de eso. ¿Qué aprendí de esta lección? El Señor me enseñó que muchas veces nosotros como seres humanos ponemos barreras a las cosas sobrenaturales. Pero haber vivido esa experiencia, el Señor me dijo, es para cuando te levantes no seas el mismo. Esa caída significa que hasta ahí llegaste con tus malos hábitos, con tus pecados, con tus cosas. Pero a partir de esto te digo, yo estoy tranquilo, yo soy tranquilo. Tienes que levantarte y tienes que ser testimonio de mí. Cuando Dios te visita donde Él quiere y te rompe los esquemas. Pero no está bien andar buscando cosas como shows, ¿no es cierto? Sin tener reverencia y obediencia en primer lugar, sin tener convicción de que soy propiedad de Él. Y como propiedad de Él ya no vivo de ese lado, vivo de este lado. Así que yo quiero orar esta mañana. Yo quiero orar, no para que exista gente aquí en el piso, ¿sí? Yo quiero orar para que hagamos estas tres cosas, para que usted mate a su pecado. Pero no usted, sino usted traiga a Cristo, ¿no es cierto? Y Cristo mate ese pecado, para que usted tenga seguridad de que no hay condenación si usted está en Cristo Jesús. Y para que al salir de la puerta, ¿sí?, el primero que se dé cuenta que usted es otro es el guardia, que usted vive de nuevo. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Amado Dios, yo te doy las gracias, Padre, porque en verdad yo estaba muerto en delitos y en pecados, así dice tu palabra. Señor, si no hubiera leído ese texto, no sería una realidad, no me hubiera dado cuenta, no tendría conciencia y quizás seguía pensando que soy una buena persona. Pero al acercarme a las Sagradas Escrituras, tú me fuiste mostrando que te ofendo, que te fallo, que transgredo tus mandamientos. Pero cuán grande, Señor, es tu misericordia. Qué tremendo regalo, Señor, el de la gracia, el de ser justificados a través de Jesucristo, para ser tratado como justo, para librarme de toda condenación y para otorgarme vida nueva. Oh Dios, hoy, esta mañana, yo decido venir delante de ti reconociendo mi pecado, reconociendo mi debilidad, postrándome, Señor, delante de ti, porque no te puedo esconder nada, a ti no te puedo engañar. Tú no rechazas al que se arrepiente, tú lo dignificas, tú lo lavas, tú lo limpias, tú lo restauras. Yo quiero tener una relación contigo, ya no una relación con el pecado, ya no una relación con la vida pagana, ya no una relación con los deseos de la carne. Hoy yo quiero afianzar, profundizar mi fe contigo, Cristo. Y Espíritu Santo, también te pido perdón por haberte cerrado, Señor, las puertas de mi vida, por haberme bloqueado para percibir de ti las cosas sobrenaturales. Oh Dios, tú eres el único Dios justo. Tú nos vas a tratar, Señor, de una manera muy particular, a cada uno, de la manera que entendamos, de la manera que no nos asustemos,
de la manera que nos edifiquemos los unos a los otros. Clamamos por fuego, clamamos por avivamiento, clamamos, Señor, por hacer la diferencia. Romanos el capítulo 8 termina diciendo: la creación gime por ver la manifestación de los hijos de Dios. Y la manifestación de un hombre cambiado, de una mujer cambiada, Señor, por el poder del Evangelio, es aquella que decide vivir en santidad y reflejar justicia donde quiera que se encuentra. Ayúdanos, Padre Santo. Gracias por ese hermoso recurso que tú nos has dado y que ha estado olvidado, que ha estado relegado, pero hoy, Señor, decidimos conscientemente dar la libertad para que el Espíritu Santo nos guíe día a día. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga. El culto